En fin, vamos a pasar a la mesa con los queridos periodistas. Ya se encuentra aquí Manuel Hernández Borbolla y Temoris Greco. La vez pasada que le decía que esperaba que se incorporara Alejandro Almazán, pues se me había olvidado decirles que me había avisado que a esa hora venía de él volando de Tijuana para la Ciudad de México y no era posible. Así que, bueno, vamos a ver si en un rato más si se puede conectar o no, porque ayer en la tarde lo platiqué 45 a con 5 él, minutos. Esto fue. y estaba un poco enfermo, así que vamos a ver si se logra reincorporar. Temoris Greco, Manuel Hernández Borbolla, muy buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues bien, bien, gracias, jóvenes. Oigan, pues varios temas, a ver si nos da la vida, pero además temas bastante importantes. Tenemos ya, bueno, se publicaron creo que el día de ayer, entre ayer y antier, como tres encuestas. Nosotros estamos retomando una encuesta que fue contratada por El País y W Radio a Enroll a propósito de las encuestas para las candidaturas presidenciales y también de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, Enroll hace una serie de encuestas ahí muy particulares con resultados ahí interesantes que precisamente Manuel y Temoris ayer me decían, pues estos que aquí hay resultados interesantes. Así que, pues vamos a iniciar contigo, Temoris, que colocabas precisamente estos temas que te parecían pues reveladores estas encuestas. Así que mientras tú vas platicando, vamos a ir poniendo las imágenes de las encuestas y ya si quieres que nos detengamos en una, pues nada más nos dices aquí mismo y así le hacemos. Adelante, Temoris. Gracias, Ernesto. Hola, Manuel, ¿cómo andas? Hola, hola. Perdón. Pues lo primero es que es bastante demoledor el panorama, demoledor para la oposición, el panorama que presentan. Estoy sobre todo pensando en esta encuesta que estás mostrando, la de Encol, que pone ya en preferencias efectivas a Morena con un 61%. O sea, es arrasador. Recordemos que Andrés Manuel ganó con un 53%. Y normalmente los gobiernos tienen un desgaste, que es el desgaste, más allá de las buenas o las malas de decisiones, es el desgaste normal por el ejercicio de gobierno. Y también es el desgaste cuando se producen circunstancias adversas, en este caso la pandemia, o la situación económica que se ha producido por la inflación mundial, por la guerra de Ucrania. O sea, hay bastantes elementos que han impactado en el margen de maniobra del gobierno. Y sin embargo, lo que indica esta última encuesta es que también, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la oposición, que bueno, con esa oposición, pues más bien parece que están trabajando en sentido contrario. Pero mira esta columna guinda, es impresionante. O sea, enana al PAN, enana más al PRI. El PRD, bueno, pues ya está ahí nada más para prestar su nombre, su franquicia, pero es abrumador para ellos. A mí me llama la atención, ¿qué es lo que nos dice esto de Morena para el futuro? Porque como sabemos, queda un año y 5 meses, o menos de 5 meses, casi un año y 4 meses de Andrés Manuel. O sea, según lo que ha dicho y repetido, el 1 de octubre entrega la banda presidencial. Obviamente no se le va a entregar a Pedro Ferriz locuaz, como dice él, pero entrega la banda presidencial y se va a ir a su rancho y se va a desconectar. Eso es lo que él dice. ¿Y qué es lo que va a pasar con el buque Morena? Con toda esta maquinaria que él construyó sobre su popularidad y sobre su diseño y sus ideas y su liderazgo. ¿Qué es lo que va a pasar? Las distintas facciones y personalidades morenistas se van a quedar unificadas en torno a quien quede en la presidencia, o vamos a ver un fraccionamiento que puede ser inmediato o puede tomar meses o años, pero a partir del cual se generan las nuevas fuerzas políticas que dominan el panorama de aquí en 5 o 10 años.
La otra opción, dada esta fuerza de Morena, a mí me recordó cosas que he visto en otros países, en India, en Sudáfrica, en donde hubo, o bueno, en Sudáfrica está el Congreso Nacional Africano que condujo la lucha contra el apartheid y que lideró Nelson Mandela, en donde pues ellos llevan ya 29 años gobernando Sudáfrica. Y en el caso del Partido del Congreso, que es el partido que fundó Nehru y que después dejó como primera ministra a su hija Indira y luego a su nieto Rajiv Gandhi, ellos estuvieron 55 años. En realidad, en esos 55 años tuvieron un par de paréntesis en que ganó la oposición, pero eso no sumó más de 5 años. O sea, durante 55 años el Partido del Congreso dominó la vida en India. Y eso es porque tanto el Partido del Congreso allá en India como el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica lograron conectar profundamente con el sentido de la identidad de la nación. O sea, el Partido del Congreso había conducido la lucha por la independencia de India y el Congreso Nacional Africano, pues, de la lucha contra el Estado racista. Entonces, esta identificación del nuevo Estado con el pueblo les permitió gobernar muchísimos años, a pesar de que gradualmente fueron alejándose de sus compromisos y dejaron de cumplirle a la gente. Hoy, por ejemplo, el Congreso Nacional Africano, que sigue teniendo votaciones, la última fue de 55%, y en una que me tocó a mí casi en el 2005, esta fue en el 2004, llegó al 69%, o sea, votaciones enormes. Pero el Congreso Nacional Africano ya es un partido neoliberal, o sea, aunque tiene un discurso de liberación y de izquierdas, en los hechos, el actual presidente, o sea, los últimos 3 presidentes, todos los que ha habido después de Mandela, que es Thabo Mbeki, Jacob Zuma y Cyril Ramaphosa, todos ellos son oligarcas, son los africanos negros que lograron aprovechar las nuevas condiciones para convertirse en multimillonarios. Todos ellos son multimillonarios y conducen políticas neoliberales, a pesar de lo cual la gente lo sigue votando porque siguen manteniendo la esperanza de que efectivamente lo saquen de la pobreza. Yo me pregunto si ese es el otro escenario que podríamos ver con Morena, un partido que gracias a Andrés Manuel ha logrado establecer una profunda identificación con el pueblo, tanto así que se ha fortalecido en lugar de debilitarse, y podemos llegar a tener este partido, movimiento que se quede en el poder largo tiempo, a pesar de que, como ocurre con todos esos partidos, o sea, el poder corrompe y corrompe profundamente. Y ya se han dejado corromper muchos integrantes de Morena, lo hemos visto. Nada más hay que ver Coahuila con Guadiana. Pero yo me pregunto si al paso del tiempo se convertirá en algo parecido a esos partidos que pongo de ejemplo. Ahora, ¿qué más nos dice la consolidación de Claudia? Que Claudia no crece, pero tampoco se reduce de manera significativa la distancia que tiene con Marcelo. Me llama la atención lo que dice de Luis Donaldo Colosio Jr. Luis Donaldo Colosio pues es una fabricación del Grupo Reforma del Norte. O sea, ninguna casa encuestadora ni ningún observador político tomaba a ese muchacho que es el presidente municipal de Monterrey, pero que o sea, que él no recorre el país, no se presenta en foros nacionales, no está intentando hacer crecer su personalidad, pero un día el Norte Reforma empezó a ponerlo en la parrilla de personas sobre las cuales le preguntaba a la gente, y le empezó a dar porcentajes que en ese momento parecían pues fabricados, ¿no? Pura alquimia de Reforma, pero ya logró que todas las casas encuestadoras lo coloquen, y lo que él tiene es reconocimiento de nombre. O sea, la gente, los priistas se esforzaron en convencer, sin que haya evidencias de esto, que Colosio fue asesinado porque efectivamente iba a reformar el país e iba a traerle quién sabe qué a México, pero iba a ser muy bueno. No hay ningún elemento para pensar que esto iba a ser, a pesar del discurso, un discurso copiado, por cierto, del famoso Tengo un sueño de Martin Luther King.
pero bueno, que crearon una figura mítica, construida sobre leyendas, y esa sigue teniendo un impacto en muchísima gente, sigue teniendo el asesinato, o sea, es algo que quedó en la historia reciente del país, y la gente encuentra el nombre de Colosio en las boletas que les dan en las encuestas, y lo escoge. Según marca esta encuesta de Encol, si el Movimiento Ciudadano va con Luis Donaldo Colosio como candidato, en este momento obtendría el 20% de los votos, pero si va sin él, solamente el 5%. O sea, realmente aquí lo que importa es la figura del padre asesinado, del político supuestamente reformista. Pero entonces, la cosa es, yo me pregunto si el Grupo Reforma del Norte, que es el que está inventando esta candidatura, no terminará arrepintiéndose, porque un Luis Donaldo Colosio, candidato, el hijo, no le va a ganar a Morena, pero sí puede dividir el voto de la oposición. Sí, o sea, si lograran imponerlo como candidato único de la oposición, que lo dudo, porque eso significaría que PRI y PAN tendrían que quedar en una posición secundaria frente al Movimiento Ciudadano, y ellos quieren poner a su propia gente. Si logran, tal vez podría alcanzar algún nivel de competitividad, no mucho. Pero en todo caso, si va por separado, si hay un candidato de la gente de Claudio X, si hay otro candidato que es Colosio, el voto opositor se va a dividir por la mitad. Y yo no sé si a los promotores de Colosio les encanta esta idea. Y lo otro es el crecimiento interesante de Gerardo Fernández Noroña en el ámbito de Morena y de Lili Telles. Noroña no tiene ninguna posibilidad de ganar la candidatura si Andrés Manuel no quiere. Y Andrés Manuel, o sea, una y otra vez lo ha ignorado. Para Andrés Manuel existen 4 precandidatos. Esto se acaba con Monreal y con Ana Augusto, y ya está. Pero es interesante este crecimiento que le puede permitir negociar otras posiciones. Y es como el espejo del crecimiento que tiene Lili Telles, porque están siguiendo la misma estrategia, que es la de tener un discurso beligerante, radical, que apela a los sectores de sus extremos políticos que están más radicalizados, más indignados, que les gusta más la idea de ir a confrontar al otro sector. Esto sirve para ganar las simpatías en ciertos nichos, pero es difícil. O sea, por ejemplo, cuando un candidato quiere ser, por ejemplo, el candidato del partido peronista en Argentina, y tiene un discurso ultraperonista que va a sacudir a los peronistas y puede ganar el apoyo de todos los peronistas. Pero al momento de ya ir a las elecciones abiertas, es más difícil que gane el apoyo de aquellos sectores que no son peronistas y que pueden espantarse, que serían proclives a un candidato más moderado, pero que pueden espantarse ante un discurso radical. Yo no veo que ni Lili ni que Gerardo puedan apelar al centro, porque su carácter es así, es beligerante, es belicoso. Pero pues sí han logrado crecer hasta colocarse como alternativas ya de consideración dentro de sus espacios políticos. Yeah. Gracias, Teboris. Pues Manuel Hernández Borboya, tiene usted la palabra, señor. Gracias. Pues bueno, pues las encuestas, yo creo que Morena hace pues un año no se habían imaginado estar en un escenario tan favorable como en el que están ahora, sobre todo después de temas como la pandemia, toda la crisis en el metro, que la supieron contener, metieron a la Guardia Nacional y se acabó mucho de esos incidentes reiterados en el metro, lo cual habla que había mano política detrás. Llama la atención varias cosas, no solo en esta encuesta de Encol, sino que el cúmulo de las encuestas, ¿no? O sea, está también ahí la del Financiero, Covarrubias, Mendoza Blanco, la de Mitofsky, que le suele dar siempre unos puntos abajo a todo lo que tenga que ver a Morena y López Obrador.
Demotecnia, Covarrubias y asociados, en todas se muestra una tendencia muy clara pues más o menos le dan 60% de posible voto a Morena rumbo al 2024 frente a un 20-30% del bloque opositor encabezado por el PRIAN. Es decir, más del doble le saca al día de hoy Morena a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Recordemos que las elecciones del 2024 serán en julio, estamos a mayo de 2023, todavía falta elegir candidatos, que eso puede mover algunas preferencias, pero en términos de partido político llama la atención lo apabullantes que son las más recientes encuestas y la tendencia a la alza. O sea, tú revisas, por ejemplo, encuestas como la del Financiero y de diciembre a la fecha hay una tendencia a la alza del bloque morenista frente al bloque opositor. Lo que te están diciendo las encuestas es una realidad completamente distinta a la que vemos publicada en la gran prensa corporativa mexicana todos los días, ¿no? ¿Cómo te explicas que la realidad es completamente al revés, según las mediciones, de lo que vemos todos los días en la prensa corporativa, mientras vemos que es en los columnistas, en los reportajes, en los medios, que es el peor gobierno de la historia reciente de México y demás, pues la gente no está pensando lo mismo, ¿no? De lo que están diciendo los voceros de la derrotada oligarquía que siguen ahí enquistados en espacios de privilegio en los grandes medios de comunicación. Eso llama mucho la atención porque te da una señal de que esta campaña de golpeteo constante, de exagerar lo que sea, como sea, a costa de lo que sea, como acaba de publicar hoy Carlos Loret, que vi una columna suya ahí diciendo que López Obrador no gana lo que dice, sino gana alrededor de 400,000 pesos mensuales si juntas la renta que debería pagar en Palacio Nacional, el teléfono, el gas, la luz, y va inflando la cifra a niveles ya delirantes completamente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esas cosas que les juegan en contra hasta de sus propios pues, seguidores o ingenuos, que se atrevan a publicar cosas de esa magnitud, ¿no? Es verdaderamente delirante lo que hemos visto por parte de la oposición, y lo que nos están diciendo las encuestas es que no les están funcionando ni sus campañas en medios, ni el continuo golpeteo del bloque opositor de partidos como el PAN, el PRI, que es llevar la contra de todo lo que venga de López Obrador o de la 4T. Y lo que estamos viendo, pues, es que se está ensanchando, es decir, lejos de que vayan acercándose poquito a poco en el bloque opositor, se está abriendo todavía más la brecha entre Morena y los demás. Por eso también por ahí vi algunos comentarios de Mario Delgado hablando de incluso condicionar las alianzas con el PT y con el Partido Verde. Yo creo que incluso les da para esta ventaja para sacudirse al Partido Verde por ahí, y a lo mejor mantener la alianza con el PT, que sería más congruente en términos ideológicos rumbo al 2024, ¿no? Pero llama la atención cómo se ha ido ensanchando todavía más este asunto, a pesar de que siempre en un proceso de gobierno hay un desgaste, ¿no? Si tú le sumas eso a las gubernaturas, ves la ventaja de 20 puntos que le saca Delfina a Alejandra del Moral a 20 días, 18 días de las elecciones del Estado de México, que prácticamente ya, eso también blinda a Morena de un posible fraude electoral en el Estado de México, porque digamos, si te quieren hacer un fraude y todas las encuestas dicen que había 20 puntos de ventaja, pues va a ser muy difícil instrumentalizarla ahí en el Tribunal Electoral, cosas de este tipo, ¿no? No hay que confiarse, pero parece que va a ser un día de campo la elección en el Estado de México, contrario a lo que algunos preveían hace algunos meses, ¿no? Entonces, yo diría que es inmejorable el escenario que tiene delante de sí el oficialismo hoy en términos político-electorales, que a pesar de los asegúnes, a pesar de las cosas con las que a veces no estamos de acuerdo con Morena y con el bloque oficialista, pues tienen una amplísima ventaja
y un escenario inmejorable para el 2024. Lo que llama también la atención es que en prácticamente todas las encuestas Claudia Sheinbaum va al frente y eso deja en una posición muy difícil al grupo de Marcelo Ebrard, que desde hace un tiempo han estado exigiendo en qué términos se va a dirimir la candidatura presidencial de Morena, y yo creo que el mayor peligro que tiene hoy Morena pues sería el de una división interna que los pudiera fracturar o que pudiera ahí mover un poco el escenario. Pero al día de hoy, digamos, si se conserva la unidad dentro de las filas morenistas, no hay forma al día de hoy que la oposición pueda ganar en el 2024, y eso pues también deja muy mal parados a todos los que han estado duro y dale con el golpeteo político estos 4 años, ¿no? Vamos a ver cómo se van acomodando las fichas, pero sí las recientes encuestas, la que tú me digas, es demoledora para el bloque opositor, que no se ve por dónde puedan, ya no digas ganar, siquiera competir. Ujú. Esa misma valoración también la tienen mi querido Temoris y Manuel para el caso del Estado de México. Y bueno, en el caso de Coahuila sabemos que eso se cuece aparte, pero en el Estado de México pues pareciera que también va arrasando de manera importante, y que pues finalmente el PRI perderá el bastión más importante que ha tenido desde su existencia, que es el Estado de México, y que si hubiese un milagro, pues se podría lograr que desapareciera el PRI de todas las entidades federativas si perdiera Coahuila. Mm. No Este, se queda en Durango. sí, le queda Durango, le queda Durango. Perdón, no es que uno se emociona a veces. Pero eso fue por una negociación con el PAN, porque el PAN tenía la gubernatura de Durango y no peleó la candidatura a gobernador, se la cedió al PRI. A mí me parece que los priistas le dijeron, oye, si nos quitan Coahuila y a Domex, desaparecemos, déjame Durango, por favor. Ujú. Sí, sí, tremendo. Déjenme leer algunos de los comentarios antes de seguir. Dice, eh, dice Mario Cruz: Noroña es el mejor sobre los candidatos de AMLO por Claudia Ebrard y Adán Augusto. Mejor me abstengo. A Pilar Aguilar: para mí Noroña es excelente, pero le faltan tablas. No ha sido alcalde ni gobernador. La Mulix: me hubiera gustado Encinas en la boleta, a mí no me gusta ninguno de los que se ven posibles. Ulises Slick: el Kik, como Noroña nunca ha gobernado nada, se puede pensar que va a ser lo que cada quien piense. Magú SW: ya para que el Financiero publique estas estadísticas es porque en realidad es apabullante y no pueden detener esa pared. Los grupos de Monterrey atacaron a AMLO por la muerte de don Eugenio Garza Sada. A Noroña lo atacarían por su ideología, no solo los de Monterrey, sino los de la iniciativa privada, dice Gabriel Axel Ríos. Antonio o Paulín Vadillo: se trata de que decida el pueblo, no Andrés Manuel, el más cercano al pueblo es Noroña. Pues ya trajiste todos los noroñistas aquí, de Moris. No, pero yo creo que ya No, llevan, es broma, espérame, déjame. sí, sí, pero ya andan a celular. Con todo respeto, Temoris, es una visión de la candidatura presidencial de hace 30 años. El pueblo es el que va a decidir. AMLO tiene un gran peso en la decisión popular, pero no debe leerse así. Este, dice Ulises, no, le está respondiendo a otro. Es cierto, dice María del Carmen Morales, la burocracia aristocrática del país tiene un sueldo simbólico y las prestaciones son casi irreales, les pagan alimentos, autos, vinos, etcétera. También te están criticando, Temores, porque dicen, está diciendo exactamente lo mismo que dijo ayer con el astillero, ya te están ahí. Sobre eso nada más les diría que ya está mejor elaborado el argumento, y ayer no hablé de Colosio ni de nada de eso. Esto ya es para aquí.
Ok, bueno, pues bueno, yendo, mi querido Temoris, también a la situación que está viviendo en Coahuila, ¿cuál es tu valoración ahí sobre, pues hizo un llamado ayer también Mario Delgado, que por ahí tenemos una imagen de Mario haciendo un amago al PT y al Partido Verde Ecologista, pues de que se van a ir casi al que al infierno si pues no se alinean. Básicamente, ¿cuál es tu valoración de por dónde está llevando este caso de Armando Guadiana, hasta dónde lo está llevando Mario Delgado? Bueno, a mí me parece que, o sea, yo me pregunto a quién le está enviando un mensaje y qué mensaje es exactamente el que envía, porque él sabe que la gubernatura de Coahuila está perdida. O sea, las mismas encuestas que le dan a Morena una gran ventaja nacional, las mismas encuestas que le dan a Delfina una ventaja en el Estado de México, son las encuestas que muestran ya una distancia pues irremontable entre Guadiana y el candidato del. Entonces él sabe que está perdido. Yo no sé si quiere demostrar que realmente está como comprometido con esa campaña, a pesar de todo lo que se ha dicho, de las sospechas, de los rumores de que hubo algún tipo de negociación para que el PRI cediera al Estado de México. Por eso vemos que el gobernador del Mazo no aparece en la campaña, o sea, la candidata priista no tiene su apoyo visible. Este rumor ha estado persistente. Yo no sé si Delgado quisiera demostrar que es falso. Eh, pero a mí me parece que es terrible lo que está haciendo. O sea, a ver, ¿hay libertad de conciencia en Morena o no? Los militantes, los legisladores de Morena tienen libertad de conciencia o no, porque Guadiana es un personaje sumamente, o sea, es un priista que viene de lo peor de los cacicazgos locales en Coahuila. Lo advirtieron morenistas coahuilenses desde hace años. Lo advirtió el mismo candidato ahora del PT y del Verde, Mejía Verdeja. Lo conocemos cuando el escándalo de los mineros que se quedaron enterrados volvió a salir los nexos fuertes que tiene Guadiana con la industria del carbón local, que es una industria explotadora, que ha dejado mucha sangre en los túneles, en las galerías. Y al momento en que Delgado les exige, o sea, condiciona que los legisladores actuales puedan volver a ser candidatos, lo condiciona a que ellos renuncien a su conciencia y vayan corriendo a darle el apoyo a este señor impresentable que es Guadiana. O sea, eso a mí me parece que es gravísimo y demuestra no solamente un talante autoritario, sino una falta, un desprecio por la ética, más que falta, un desprecio por la ética por parte de Delgado. Y luego se va contra el PT y el Verde. Uno, como si estuviera sorprendido. O sea, el PT y el Verde siempre han sido partidos rémoras, partidos parásitos, que se han colgado de todo lo que han podido. O sea, los dos han hecho alianzas con el PAN, los dos han hecho alianzas con el PRI, los dos, o sea, bueno, obviamente con el PRD, se han aliado con quien haya tenido que aliarse con el objeto, o sea, con el solo fin de mantener un registro que la ciudadanía varias veces ya les ha negado. Y que solamente con el apoyo de otros partidos grandes han logrado mantener. Y de esa forma seguir hincando los colmillos en el presupuesto público y en nosotros. Ya lo sabe, eso lo sabían. En 2021 hubo una candidata en San Luis Potosí, también muy cuestionable, a gobernadora, que perdió porque el PT y el Verde apoyaron a un jefe de la mafia local, que es Gallardo, Ricardo Gallardo, y le ganaron a Morena. O sea, la candidatura del PT y el Verde venció a la de Morena. Y en ese momento Delgado ni se enojó, ni hizo berrinche, ni nada. Ahora parece muy indignado en una cosa que, pues como ¿quién le cree? En el
El PT y el Verde suman 75 votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Si el PT y el Verde, o sea, si él efectivamente rompe con el PT y el Verde y pierde esos votos, Morena se va a quedar con 201 votos en la Cámara de Diputados. O sea, con 2 de cada 5 votos en la Cámara, con el 40%. O sea, que no, o sea, no solamente ya no puede pasar iniciativas bueno, reformas constitucionales, sino que no puede tampoco pasar reformas de ley. O sea, que se perdería el poco tiempo que queda ya para hacer reformas de ley. Y todavía peor, quedaría el gobierno del presidente López Obrador. O sea, si lo que dice Delgado se cumple, el gobierno del presidente López Obrador queda expuesto a golpes legislativos, a golpes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque el PT y el Verde pasarían a formar parte de la oposición. Y la oposición en su conjunto tendría 299 diputados contra 201 diputados de Morena. Podrían hacer pedazos, podrían paralizar la aprobación del presupuesto. Ya no, podrían incluso hacer leyes para deshacer todo lo que a través de reformas legales ha hecho el presidente. Entonces, lo que está diciendo Delgado no tiene ningún sentido. ¿A quién le está hablando? ¿A quién quiere convencer? ¿A quién quiere impresionar? Gracias, mi querido Temoris. Tenemos ahí un video que es de promo, Leonardo, de esta entrevista que le hice hace unos días a Eder Guevara, que es consejero nacional de Morena, pero que me parece que varias de sus respuestas retratan un poco lo que está sucediendo en Morena y las implicaciones que está teniendo para Morena. Y una de las preguntas que me hago es por qué de pronto hay una cargada así tan fuerte contra Mejía Verdeja y pues prácticamente ordenando a legisladores, legisladoras, a gobernadoras, a la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, a todo mundo, pues que vayan ahí a cerrar filas en favor de Armando Guadiana. Vamos a escuchar este video, este fragmentito de esta entrevista y regresamos contigo, Manuel. Dice Eder Guevara, formaliza Ricardo Mejía Verdeja su incorporación al PRIAN, es decir, al basurero de la historia. Se equivoca, él no le ayudó a López Obrador. El PT siempre ha tenido un comportamiento bastante cuestionable. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que hay una gran negociación entre los Moreira y Mejía Verdeja. Insisto, espérame, nada más te pregunto algo ahorita con esto que acabas de decir. Así al aire, así la gente te está viendo y te está escuchando. Como siempre. Me estás diciendo que Mario Delgado no ha impuesto a ningún candidato y ninguna candidata. Yo no tengo ningún elemento para acusarlo de eso. Señala él que la ley minera que propuso el presidente López Obrador ahuyentará las inversiones del sector al considerar. Y mira, no nos gustan los candidatos de Coahuila, es lo que hay en Coahuila. Y que le hayan ganado a Guadiana una encuesta, en este momento, a un mes de campaña, no existe. No nos gusta el candidato, bueno, pues es el mejor posicionado que tenemos. Tiene la mayoría de las simpatías de la población coahuilense y esa mayoría puede no por Andrés Manuel, por el presidente, no por méritos propios. Y por lo que sea, Andrés Manuel está en la presidencia. No, es que no puedes decir por lo que sea. En el caso de Armando Guadiana, ustedes no tienen vergüenza de que tengan un candidato así y que después pidan el voto masivo para todos los candidatos que ustedes pongan sin que haya una verificación de quién queda y qué calidad tiene con los datos que te acabo de presentar de las propiedades. No, pero aguántame, de las propiedades y que ahora esconde y que para ti es como si fuera nada. Es como si te hubiera dicho que pues lo vi caminando o afuera de un Oxxo, ¿no? Habrá que esto tema de las propiedades y eso yo no sé cuál habrá sido su situación. ¡Sas! Manuel Hernández Borboya.
Este, ¿qué decir? Porque también vimos ya varios carteles, porque le pidieron a Claudia Sheinbaum, explicó en una conferencia que Mario Delgado la había ido a ver y le había pedido que fuera a Coahuila a respaldar a Guadiana. Así lo hizo saber Claudia Sheinbaum en una conferencia y pues dijo, pues Mejía no es nuestro candidato, no representa ninguna transformación, ni la 4T, quien la representa, la transformación es Guadiana y voy a ir, de hecho va a ir este próximo fin de semana. Evidentemente, pues ahora hay una estela de letreros en Coahuila diciendo lárgate Claudia, y entonces la exponen, me parece, de manera torpe e innecesaria en un proceso interno que hay para ser candidata a la presidencia de la República. Y además, no solamente este joven Eder Guevara y otros que están, o Mario Delgado, no solamente están atacando a Mejía Verdeja, sino a todos los de Morena que respaldan a Mejía Verdeja y que están en el PT y que están en Morena o estaban en Morena y están apoyando a Verdeja y que también siguen respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir de este tipo de respuestas y argumentaciones que presentan? Pues yo creo que lo más relevante de lo que está pasando en Coahuila, pues es cómo ese tema está moviendo cosas dentro de la grilla interna de Morena, porque realmente acabo de estar en Torreón el fin de semana y si no supieras que hay elecciones no te enteras, ¿eh? O sea, prácticamente está muy tranquilo o al menos yo así lo percibí, ¿no? Muy, muy tranquilo el ambiente, en las calles no se ve mucha publicidad de los candidatos. Es decir, realmente creo que el tema Coahuila se está sobredimensionando por los efectos que va a tener en el acomodo interno de Morena, pero tampoco es un acomodo interno tan grande, o sea, realmente yo lo que veo es que están usando como el tema Guadiana, pues para ver quién se disciplina, quién no, usar eso como pretexto para ir sacudiendo a unos, ir metiendo a otros, ese tipo de movimientos, ¿no? Pero tampoco es que te vaya a mover mucho el escenario, lo que ocurre en Coahuila. Lo que sí me llama la atención es que estemos hablando en estos momentos de Coahuila precisamente por lo fácil que han sido las cosas en el Estado de México, que realmente es en donde estaba o debería estar la batalla política, pero está tan sencillo el escenario que por eso estamos hablando ahorita de temas como Coahuila, que para mí pues fue una apuesta a perder, ¿no? O sea, sí, denle la candidatura a Guadiana, que por ahí metió, nos ayudó con dinero en los tiempos de las vacas flacas, entonces, pues para ya quedar bien con él, ya quitarnos ese compromiso. De todas maneras, cuando tú revisabas las encuestas, Coahuila es el estado más antimorenista de los 32. Entonces, no tiene tanta población, entonces tampoco es que juegue mucho. Entonces, realmente yo lo que estoy viendo es que están utilizando el tema de Coahuila para los reacomodos internos para ver cómo se están sacudiendo algunos temas, ¿no? Este llamado de que hace Mario Delgado al PT y al Verde, creo que va por ahí, es como empezar a generar la cama para subirles el costo de la alianza a estos dos partidos, ¿no? Porque realmente, ¿qué te ha aportado el Partido Verde? Pues muy poco, o sea, sí algunos votos en las cámaras y ¿no? Pero creo que para cómo están las cosas, si te sacudes al Verde, te convendría más a futuro que tenerlo ahí chantajeando y condicionando cosas o con el amago de irse con el bloque opositor en cualquier momento, ¿no? Entonces, creo que más bien lo de Coahuila está sirviendo para ese asunto, pero realmente yo no veo que vaya a tener una relevancia notable a nivel nacional, ¿no? Esto de que le va a pegar a Sheinbaum y demás, pues no creo, ¿eh? Si ahorita ya ni siquiera lo del metro, que sí era un asunto muy directo, ahorita no está teniendo mucha repercusión, mucha conversación, mucho menos el posible apoyo que haya podido tener Claudia a Guadiana en Coahuila, ¿no? Yo más bien creo que el verdadero termómetro es el Estado de México.
y eso no hay que perderlo de vista. Ustedes acuérdense, a mí me tocó cubrir la elección del 2017, fue una elección sumamente álgida, aguerrida, donde hubo un fraude, o sea, se definió por un fraude, una elección de Estado, donde Peña Nieto echó a andar toda la maquinaria político-electoral, puso a José Narro, a todo su gabinete a operar la elección, porque precisamente sentían que se les estaba yendo el poder de las manos, ¿no? Tú comparas eso con lo que vemos hoy en el Estado de México y es un día de campo lo que estamos viendo, lo cual dice mucho de cómo está el escenario rumbo a la elección del 2024. El Estado de México es el termómetro previo a la elección presidencial y lo que estamos viendo rumbo a la elección presidencial, pues es que Morena va a ganar caminando si siguen las cosas como hasta ahora, ¿no? Yo lo que creo que podría haber ahí un asunto es qué va a pasar si, según están en todos los escenarios, Claudia Sheinbaum sigue encabezando las encuestas y Marcelo por ahí hace un berrinche y hace un amago de que puede irse con Movimiento Ciudadano, una cosa de este tipo. ¿Hasta qué punto sería costosa esta fractura o esta división, ¿no? Yo creo que para cómo están las cosas, incluso así, ganaría Morena en el 2024, pero a lo mejor quizá por un margen más estrecho, ¿no? Entonces creo que realmente en donde tienen que tener mucho cuidado es cómo van a dirimir esa candidatura presidencial, que ya está a la vuelta de la esquina, porque en 20 días ya se definió lo del Estado de México y inmediatamente después ya estamos en escenario de la candidatura presidencial de Morena y dirimir cómo se va a resolver ese asunto, ¿no? Ya está Ebrard con que si ya renuncia a la Cancillería o hasta cuándo se va a dar ese movimiento, y creo que ya todo se va a ir perfilando para allá. Entonces creo que sí tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo en eso, ¿no? De ser muy claros y transparentes, como no lo han sido en otras designaciones, porque si no se les puede salir un poco de las manos y se les puede complicar la sucesión rumbo al 2024. Yo veo muy tranquilo a López Obrador en estos aspectos, entonces creo que todo va marchando según lo ha ido previendo, y pues lo de Coahuila es tangencial, o sea, no va a pasar a mayores Oye, ese tema oye con todo y Manuel, que tengo un déjame te candidato. interrumpo ahí en eso, porque Sí. ahorita que te estaba escuchando sobre Coahuila, se me olvidó comentar, pero la semana pasada comentaste algo al respecto también de Coahuila y me siguieron escribiendo y ya, pues ya, no, ya había terminado la mesa, pero llegaron dos comentarios diciendo que por qué ese desprecio, que por qué te referías a Coahuila de manera tan despectiva como si fuera cualquier cosa y que realmente ni a Morena ni a nadie le importaba el proceso electoral ahí, ¿no? Entonces lo coloco a propósito de lo que estás comentando para que también le pueda responder ahí a la audiencia. No es despectivo, o sea, no quiere decir que valga menos la ciudadanía de Coahuila que la de otras partes del país, ni mucho menos, pero en términos de fichas en el tablero político electoral, pues cada entidad tiene un peso distinto, ¿no? Entonces ese sí, tampoco lo podemos obviar, porque precisamente hay que entender cómo es el juego político electoral para entender cómo se están moviendo esas fichas. Digo, por más que podamos decir que la ciudadanía de Baja California Sur no es una ciudadanía de segunda, pues es el estado menos poblado del país y la injerencia que tiene a nivel nacional en una votación, pues es muy menor a la de otros estados, ¿no? Entonces no es un desprecio, sino más bien entender cómo se va construyendo, pues cómo se van moviendo las fichas en el tablero político electoral. O sea, yo fui muy crítico con lo de San Luis Potosí, por ejemplo, de cómo pusieron una candidata débil a modo en Morena para cederle esa posición al Partido Verde, y me parece que es lógico que la militancia en esos estados se sienta abandonada, se sienta rechazada, se sienta traicionada incluso por la manera en que se dan estos enjuagues políticos, estos tejemanejes, estas negociaciones, pero así funciona la política real. Entonces uno tiene que hacer el análisis a partir de eso, de cómo estamos viendo, cómo se están moviendo las fichas en el tablero político electoral. Ya, gracias, Emanuel. Para ir cerrando, Temoris y Manuel, déjenme leo unos comentarios y vamos al cierre con ustedes. La familia más chida, así se llama, tienen el nickname,
En Querétaro, Mario Delgado nos impuso a varios panistas como candidatos de Morena, violando incluso los estatutos del partido, y el resultado fue una caída fuerte de votos. Guadalupe Cruz, con esas declaraciones contra la ley minera del presidente AMLO, Guadiana ya se echó en contra a muchos morenistas, da asco el tipo. Carmen Robles, me preocupa que Claudia se deje presionar. ¿Qué pasará si es presidenta? ¿También se dejará presionar? Jaime Ramírez, aquí la culpabilidad es de los candidateables al asistir en apoyo al señor Guadiana. Lo único que logrará la señora Claudia es el rechazo si es que quiere llegar a la silla grande. Carmina Hernández Covarrubias, Ernesto, es horrible, pero hay mucha estupidez, un fanatismo. Ayer no aguanté a los periodistas, están muy tristes, no entiendo qué se refiera. Marcia Caballero, solitos se van descarando. Si viendo la trayectoria de Guadiana, que es un corrupto, y Claudia lo va a apoyar, pregunta, hay que tener cuidado con esta posible candidata. Semar, Mario Delgado debe dejar la dirigencia de Morena por tranza y corrupto. Él está echando tierra a Morena encima de sus manejos. En fin, son varios comentarios aquí de la audiencia. Temoris Greco, ¿con qué cierras así pensando, hablando del escenario electoral y de lo que pues consideramos que pues tendrían que estarse ya amarrando las tuercas tanto en la oposición como en el partido del poder? Bueno, Ernesto, prometí en redes que íbamos a hablar sobre Ecuador, como se había comentado. No nos está dando el tiempo, pero quisiera hacer un comentario. Nada Ok, más, antes sí, sobre por esto, favor. también, pues sí, o sea, es que varios, Bernardo Barranco o Paco Cruz han advertido, pues, que la maquinaria del PRI todavía puede salir de pronto y hacer, o sea, bastantes porquerías. Y, y me parece que efectivamente, como dice Manuel, la atención tendría que estar ahí. El Mario Delgado no le hace ningún favor a Delfina distrayendo la atención con sus berrinches en Coahuila, y no le hace ningún favor a Claudia Sheinbaum exponiéndola en Coahuila. O sea, no le hace ningún favor. Entonces, lo mejor que podría hacer sería olvidar, o sea, no por olvidar a la gente de Coahuila, pero sí concentrarse en donde están puestas todas las canicas. Es efectivamente siempre la elección en el Estado de México es fundamental para la que viene, para la presidencial, y ahí que no les vayan a dar una sorpresa. Porque una cosa son las encuestas y otra cosa es la movilización de las estructuras priistas que siempre han sido súper fuertes ahí. Eso por otro lado. Y por el lado de lo del Ecuador, bueno, para nuestro público, esta mañana el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, y lo hizo porque en la Asamblea a él lo habían metido lo estaban sometiendo a un juicio político. Y él temía, no estaba seguro, pero temía perder ese juicio político, con lo cual lo iban a destituir. Entonces alguna gente se super enojó y lo está acusando. En realidad él lo hizo utilizando una ley existente, o sea, está actuando adentro de la ley. Es una ley que se llama de muerte cruzada, porque, o sea, él disuelve la Asamblea Nacional, o sea, el Poder Legislativo, pero no lo puede hacer sin tampoco terminar con su propio mandato. O sea, es de muerte cruzada porque muere el legislativo y muere el ejecutivo, y él tiene que convocar elecciones en un plazo de 6 meses. En esos 6 meses puede hacer algunas cochupos o algo, pero lo que está haciendo es terminar una crisis política, devolviéndole al pueblo ecuatoriano la decisión. O sea, que la gente en las urnas, en elecciones, decida si quiere seguir con su gobierno o quiere seguir con esos legisladores o no. Y en realidad lo que está haciendo es darle un varapalo tremendo a la propia derecha, porque a la derecha no le convenía eso. Él tiene un vicepresidente que se llama Alfredo Barrero. Si él perdía el juicio político, quedaba su vicepresidente, que es otro señor de la derecha.
Y ese señor, o sea, el Lazo llegó a la presidencia el 24 de mayo del 21, o sea, hace 2 años, casi 2 años. Le quedaban 2 años más en la presidencia, que tendría que acabar Barrero. Y ese Barrero, o sea, seguiría siendo un gobierno de la derecha, pero además podría preparar la llegada de otra figura de la derecha para darle continuidad. Lo que está haciendo es, en plena crisis del gobierno de la derecha, adelanta elecciones y pone en riesgo, o sea, él ganó por muy poquito, ganó por 52% contra Andrés Arauz, que era el candidato del expresidente Correa, que tuvo el 47%. Pero en este momento las encuestas están en contra de su gobierno porque está muy desprestigiado, o sea, va a ir a elecciones en condiciones de desventaja. Por eso, los primeros que están enojados con la decisión porque se sienten traicionados, o sea, es la gente de la derecha. Ya hasta el expresidente Correa dijo, qué bueno, nos da la oportunidad de deshacernos de ese tipo. Y hizo un tweet por ahí que dice eso. Entonces, creo que finalmente lo que está intentando Lazo es salvar su propio cuero, a pesar de que sabe que muy probablemente va a ser reemplazado por un candidato de izquierda o de estos sectores, y pues va a llevar a la implosión a la derecha que hacía apenas 2 años había recuperado el poder. Gracias, Temoris. Pues sobre el mismo tema, Manuel, ¿cómo cierras y cuál es tu reflexión sobre lo que está sucediendo en Ecuador? Sí, a mí me llama la atención que pese a que hay algunas diferencias, como ya lo comentaba Temoris, eh, a mí me llama la atención cómo ha sido el manejo del tema en la prensa globalista, como yo le llamo, sobre el caso Ecuador, ¿no? Es decir, en un escenario con algunas similitudes a lo que ocurrió con Pedro Castillo. Luego vimos el mote de golpista, está dando un golpe de Estado, todo este tipo de cosas, cuando también llamó a disolver el Congreso y convocar elecciones. Y acá vemos pues un manejo mucho más, más a modo a los intereses de la élite globalista, a la hora de no resaltar que es un golpe a lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Que hay toda una polémica, porque si bien es cierto que está dentro del parámetro de las facultades legales del presidente, por ahí Rafael Correa, que es uno también de los políticos que sigue pues metido en la pelea política, aunque está ahorita exiliado en Bélgica, comentaba que el Lazo se extralimitó porque no hay una crisis social o que amerite una medida de este tipo, sino que más bien es un juicio político muy específico contra gente de la élite, ¿no? Yo, como estoy viendo las cosas, pues parece que a los correístas, que les fue muy bien en las elecciones intermedias últimas que hubo, pues están bastante felices con este asunto, porque les va a permitir avanzar en quitar más rápido del poder a Lazo, que es lo que han estado tratando de impulsar por la vía electoral, ¿no? Entonces, parece que sintió el agua al cuello Lazo, no está midiendo bien los alcances de esa situación, hasta donde uno alcanza a percibir desde acá, obviamente con una visión un poco más pues estrecha de la realidad ya, y toda la situación jurídica que deben de conocer mucho mejor los ecuatorianos. Pero sí me parece que como decía Temoris, pues hasta a lo mejor les hubiera convenido más la destitución de Lazo al bloque de la derecha, que adelantar esto y adelantar elecciones, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo se va a dirimir ese asunto, pero por lo menos se va a disputar el poder político y la presidencia del país en los próximos 6 meses, con esta medida que está tomando Lazo, una medida desesperada, que no le estaba dando para gobernar, ¿no? Pero el hecho de que sea un banquero de derecha, creo que sí influye mucho en cómo ha sido el tratamiento noticioso en estas últimas horas ante un anuncio como el que hizo Lazo, ¿no? Yo creo que si hubiera sido Venezuela, Cuba o algún otro país no alineado, hubiera sido muy distinto el trato que se le hubiera dado en la prensa corporativa occidental a lo que estamos viendo ahora, que pues se da como un tema
menor, ¿no? O sea, como si no tuviera una gran relevancia, pero eso es muy habitual en la prensa corporativa. Así, cuando hubo masacres en Ecuador, no se cubrió y no se dijo realmente lo que estaba pasando, pues mucho menos en estos, en estos asuntos que son más, digamos, política de disputa política entre las élites, ¿no? Yo, Pues sí, yo, yo tengo además una, le dan una semana en este llamado a muerte cruzada, que en términos legislativos allí en Ecuador, pues es disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones para un nuevo Congreso y un nuevo presidente. Y además en un Ajá. lapso de una semana. Y esta parte que me parece muy importante que señalas, Temoris, el manejo informativo, uno va cabeceando las notas y es increíble, pues ya hubiera querido el presidente Castillo que le hubieran dado ese manejo ahí en Perú, ¿no? Temoris, ibas a decir algo ya para cerrar. Sí, sí, pues sobre esto mismo, o sea, evidentemente siempre hay un manejo informativo distinto cuando se trata de los de un color o los del otro, ¿no? O sea, siempre lo ha habido, eso es cierto. Pero los últimos 5 presidentes del Perú han sido destituidos por el Congreso. Solamente Pedro Castillo intentó adelantarse y destituirlo primero. Los otros 4 no lo hicieron y además todos están en la cárcel o han pasado por la cárcel. Desde Humala, Martín Vizcarra, Kuczynski, todos los mandaron a la cárcel. Los antecesores de Castillo no intentaron disolver el Congreso porque no existe una ley que les permita hacerlo. Lazo destituyó el Congreso a la Asamblea porque existe una ley que le permite hacerlo y que le permite hacerlo poniendo su propia cabeza. Él también tiene que irse, o sea, o ir a elecciones. Entonces, por eso, esta ley equilibra, por eso es muerte cruzada. Los dos se mueren, el legislativo y el ejecutivo. En el caso del Perú, no tienen eso. Pedro Castillo, al intentar disolver el Congreso, lo que estaba haciendo era un acto que no estaba previsto en la ley, es decir, ilegal, y es nada menos que disolver al otro poder. Entonces, sí hay una diferencia muy importante entre lo que hizo Lazo y lo que hizo el otro. Y a final de cuentas, salvo que en estos 6 meses, porque tiene que convocar elecciones ya, y ya se pidió, ya le pidió al comité electoral que convocar elecciones, pero todavía tiene 6 meses para ver, no sabemos si va a hacer algún tipo de jugada, o sea, las elecciones serán dentro del plazo de 6 meses. Entonces, Sí, bueno, a ver si en ese tiempo no hace alguna jugada pues rara. sí. Y yo nada más ahí también, para añadir de lo que estás comentando, Temoris, pues sí, puede ser que haya sido distinto en el caso de Pedro Castillo, pero tendrías que añadir lo que estaba intentando hacer precisamente el Parlamento de Perú contra Pedro Castillo, ¿no? Que también era ilegal, ¿no? No, porque es que así habían tumbado a 5 presidentes antes. Sí, O Sí, pero sea, pero había por eso uno, también hay que ver las diferencias, no solo del poder ejecutivo en ambos países, sino también del poder legislativo. sí, El sí, sí, Congreso ecuatoriano, que proviene de un proceso constituyente que ha sido ejemplar junto con el de Bolivia a nivel América Latina, pues es muy distinto a la bola de mafiosos que tienen secuestrado el poder legislativo ahí en Perú. Entonces también hay que no, o sea, tomar a ya consideración lo dejamos esa para otra diferencia. vez. estoy totalmente de acuerdo en que es una bola de mafiosos el que tiene así, pero son las leyes del Perú y las leyes del Ecuador. Nosotros no podemos decir que o sea, que vayan en contra de sus leyes porque nos caen mejor o peor unos. Ahí lo dejamos para otra mesa, ya haremos un buen debate Vale, de vale. esto, pero siempre, siempre un placer, Temoris, siempre un placer, Manuel. Les mando un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, Ernesto Manuel. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, que estén Gracias, muy bien. Chao, chao. gracias. Hasta pronto.